Ya sabéis, es pues una técnica especialmente pensada y usada por startups, por empresas tecnológicas para el lanzamiento de nuevos productos, etcétera, con más punto de vista de prueba y error, de aceleración, etcétera, y que poco a poco va avanzando, pero sigue todavía en el puesto número 9, el Emotional Engagement en el puesto 10, que hace unos años era muy importante. Bueno, en el año de la pandemia llegó a ser el segundo en importancia, parecía que todos estábamos ahí muy sensibles, pero ahora vemos cómo va decayendo. El ABM, que también es otro clásico. Luego hemos puesto uno nuevo, que es la inteligencia artificial, que aquí veis que está en el puesto 13, con un 6 de valoración a nivel de importancia. Luego veremos cómo esta posición varía en función de otras variables que hacemos. Y por último, el real-time content. Y todo esto, a partir del sexto puesto, más o menos se replica en la parte de agencia consultora. Así que colaboración, marketing y ventas, experiencia de cliente y marketing de contenido, los primeros, y destacar la parte de revenue operations, ¿no? que empieza a entrar con más fuerza. Si vemos lo que importaba y lo que importa, la evolución en estos 4 años, digamos que está este grupo de cabeza por encima del 8 que se mantiene: colaboración de marketing y ventas, experiencia de cliente y marketing de contenidos. Son los tres más importantes y viene siendo así durante varios años. Y luego hay algunos, como el Emotional Engagement o incluso el RGPD, que vienen perdiendo un poquito de peso año tras año. Y luego el resto que decíamos que se mantienen ahí en el pelotón de persecución, como la automatización, el performance, etcétera, etcétera, ¿no? Que siguen siendo muy importantes, pero que se mantienen ahí en un nivel. Si hacemos esto ahora, dentro del comité de B2B, intentamos focalizarnos mucho en lo que es las necesidades y lo que valoran la parte de B2B. Estos datos solamente tratamos lo que son los anunciantes para este ranking y diferenciamos entre B2B puro y B2C, donde están las empresas que declaran trabajar tanto para mixto como exclusivamente para B2C, para el consumidor final. ¿Qué destacamos de aquí? Bueno, lo primero que llama la atención es que las empresas más focalizadas en el consumidor final valoran más alto, son más generosos. Bueno, es algo interesante y esto viene siendo así todos los años también. El promedio, si lo veis aquí, para B2C es un 7,4 y sin embargo para B2B es un 6,9. Lo siguiente que destacamos aquí es que el primer puesto varía entre uno y otro. Para B2C es Customer Experience, lo que se coloca en primera posición, mientras que para B2B es la colaboración entre marketing y ventas. Parece lógico, ya que sabemos que en B2B los procesos de ventas son más complicados y siempre es mejor tenerlos bien engrasados, la colaboración entre marketing y ventas. Por lo tanto, es lógico que esté ahí en ese punto. Por lo tanto, en el top 5 prácticamente es el mismo, lo único que varía sería esa primera posición respecto a B2B y B2C. Luego hay otros puntos que también pueden ser destacables, como por ejemplo que el ABM es un poquito más interesante para el tema del B2B y que la parte de gestión de campañas, vamos a decirlo así, para B2C son más importantes, lo que es la personalización, el performance marketing, marketing automation, todo este tipo de acciones más pensadas para la gestión de las campañas de automatización tienen más importancia en B2C. Ahora voy a dejar paso a Alberto. Como decía, hacemos 3 preguntas distintas. Primero preguntamos por la importancia, estos 14 puntos, valóramelos, cómo de importantes son. Luego también preguntamos por cómo de conseguido lo tienen, el nivel de consecución e incluso por la inversión. ¿Dónde piensan invertir en estos 14 puntos? Sí, estos son otros datos muy interesantes, más allá de la importancia, como es el nivel de, digamos, de cumplimentación o de resolución que tienen esos aspectos en sus compañías, ¿no? Igual de importante casi que saber la importancia que le dan a los mismos. Y vemos que la puntuación máxima que obtienen, la pregunta es ¿cómo de resueltos tienen estos aspectos en su departamento de marketing? Pueden responder nada resuelto, poco, bastante o mucho. Estos porcentajes es la suma del bastante y del mucho. Y nos damos cuenta que el tope, que el techo está en 66,2%, que corresponde a la colaboración entre marketing y ventas. ¿Este porcentaje es mucho o es poco? Pues
es algo subjetivo. Lo que sí que, o podéis valorarlo vosotros, no sé si esperabais más o menos. Lo que sí que parece un dato objetivo es que existe bastante congruencia en el sentido de que los aspectos que dan mejor puntuación en cuanto a resolución dentro de las compañías son precisamente los que antes han contestado que los tenían como aspectos realmente importantes, ¿no? Y por tanto parece que están alineados en cuanto a dónde ponen el foco con respecto a lo importante, ¿no? Otros datos que son significativos, pues por ejemplo la cola, ¿no? Como de lejos están en cuanto a la consecución de los niveles correctos con el real-time content y con la inteligencia artificial. De hecho, hay algún dato incluso más sangrante, como es que hay un tercio de las respuestas que dicen que en inteligencia artificial no tienen nada hecho, ¿no? Están a cero. O sea, incluso en business to business llega hasta el 40%. Otro dato interesante es que aunque en Customer Experience, que llega al 55%, todavía existe un 9% de empresas que dicen que no tienen nada resuelto. Sin embargo, en business to business, más del 25% habla de que la colaboración entre marketing y ventas lo tiene completamente ya solucionado, cosa que no pasa en el B2B, que se queda muy por debajo. Son datos un poco distintos de cómo de resueltas tienen estos aspectos, pero luego les preguntamos también por dónde van a poner el foco a nivel de inversión, ¿no? En 2024 les preguntamos qué aspectos vais a incrementar el presupuesto en ellos, ¿no? Y el resultado es este, que aquí sí que hay un techo mayor. El 71% nos dicen o coinciden en que van a incrementar su inversión en el Customer Experience, que con respecto a los resultados del año pasado desbanca el Customer Experience al marketing de contenidos. El año pasado el marketing de contenidos era el aspecto que, digamos, construía más anunciantes en el crecimiento. Otros datos interesantes es que casi el 50% de las empresas, o sea, casi el 50% de las empresas consideran que van a incrementar su inversión en inteligencia artificial o en la parte de marketing interno, ¿no? Es un dato significativo, sobre todo teniendo en cuenta que son aspectos bastante novedosos. Y si vemos los datos separados entre B2B y B2C, nos damos cuenta de que, como siempre, la parte de B2C pone un poquito más el foco o la diferencia, como decía antes Arturo, en la parte de comunicación, de campañas, personalización, el marketing automation y demás. Y sin embargo, en la parte de B2B, pues se focalizan un poquito más en la parte relacionada con la parte de comercial, con la parte de ventas e incluso en la parte de los aspectos más novedosos, donde parece que va a haber más inversión en business to business que en B2C, tanto en inteligencia artificial como en real time. Y hemos creado, más allá de la importancia, más allá del nivel de resolución que tienen esos aspectos y de dónde van a incrementar la inversión, con esos datos creamos un índice, que es el índice de oportunidad, que es un reflejo muy claro de, digamos, imaginaos si sois una consultora o una agencia, dónde va a estar la oportunidad de vender a esos anunciantes, ¿no? O sea, esa ponderación entre lo importante versus donde falta todavía cosas por hacer y donde además van a invertir, ¿no? Un índice con esos datos que es muy interesante de analizar. Sí, aquí si estuviésemos con otra audiencia ahora mismo diría la gente, ¡oh! Porque realmente fijaros que cuando creamos este índice lo que hacemos es valorar los tres aspectos, es decir, cuál es más importante, qué nivel de consecución tengo con él y dónde voy a invertir. Si algo es muy importante, lo tengo muy poco conseguido y voy a invertir mucho, el índice sube. Y al revés, si no es importante
lo tengo muy conseguido y además no pienso invertir, pues cae a las últimas posiciones. Y aquí es donde saldría el primero, porque la inteligencia artificial, como veis, ha escalado posiciones hasta colocarse en segundo lugar. Digamos que es una oportunidad, que está aquí ahora mismo. No sabemos qué continuidad va a tener en el tiempo, pero los directores de marketing lo han ponderado hasta mandarlo al segundo lugar. Por supuesto, el Customer Experience sigue siendo de momento el rey, sigue siendo el más importante, pero es muy llamativo y es muy significativo este crecimiento de la inteligencia artificial y el machine learning. También es destacable la parte de growth marketing. Como veis aquí, también escala bastantes posiciones, desde las últimas hasta estos índices más elaborados, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos una primera sorpresa, y si vemos la evolución y la diferenciación también, como ha dicho Alberto, en algunos casos intentamos analizar por el tamaño de empresa. El top 5 al final sí son estos que siempre hemos dicho, incluso en el índice de oportunidad se mantienen año tras año, pero la diferencia aquí estriba en la inteligencia artificial, como de no estar ha saltado a la segunda posición. Por los tamaños de empresas, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues podemos destacar que en las empresas grandes de más de 500 empleados, estos valores son más elevados. El Customer Experience tiene 114, la inteligencia artificial tiene un valor de 107 y la personalización en 105. Sin embargo, en las pequeñas, Customer Experience tiene 87, automatización 82, la inteligencia artificial 80. Por lo tanto, el foco es el mismo, pero quizás más destacado en lo que son empresas grandes. Están incluso más preocupados que lo que son las empresas pequeñas, y sobre todo en estos tres aspectos. Si vemos los datos separados entre B2B y B2C, el Customer Experience lidera en ambos aspectos, pero luego hay diferencias importantes. En B2B parece que es la inteligencia artificial donde se encuentra la gran oportunidad después del Customer Experience, y sin embargo en B2C están otra vez los aspectos ligados a la comunicación los que predominan, ¿no? El marketing automation o la personalización, etc. Y por último, hacemos un contraste que también es interesante entre lo que importa y cómo queda ese ranking a nivel de oportunidad, porque a veces hay diferencias significativas. Por ejemplo, vemos cómo la RGPD y Data Governance, que es un aspecto siempre valorado como algo importante, fundamental en la gestión de los departamentos de marketing, a nivel de oportunidad cae al último puesto. Esto es algo que también se repite año tras año, y es porque básicamente, siendo muy importante, está bastante ya resuelto en las compañías. Lo mismo ocurre un poco con el Revenue Operations, que parece que es algo importante, pero también el nivel de consecución está por encima de la importancia. Al revés, pasa con el Growth Marketing. Como decía antes Arturo, ese es siempre el concepto que esperamos que crezca mucho, porque en otros estudios anglosajones aparece incluso liderando algunos, y aquí todavía a nivel de importancia está por debajo, pero se ve que a nivel de oportunidad empieza a tener ya más peso. Y la gran pregunta, ¿no? La inteligencia artificial todavía parece que no es una necesidad como tal. Sin embargo, ranquea hasta el segundo punto, hasta el segundo puesto, mejor dicho, en la parte de oportunidad. Y aquí luego lo intentaremos indagar con nuestros invitados en la mesa redonda, pero hasta qué punto se puede considerar un poquito que es un posicionamiento, digamos, de seguidismo, ¿no? Es decir, todo el mundo oye la inteligencia artificial, hay mucho ruido en torno a ella, y si puede haber algo de postureo en el sentido de que, bueno, yo sé que ahora mismo no le encuentro todavía una utilidad clara, pero sé que tengo que invertir, tengo que, digamos, indagar ahí, porque en el futuro puede venirme bien, o porque mis jefes me van a preguntar que por qué no estoy invirtiendo, ¿no? Luego hablaremos de eso. De hecho, hay un aspecto dentro del estudio que va a indagar un poquito más en ello, ¿no?
Esto es un poco lo que dice Alberto, ¿no? Normalmente el estudio siempre preguntamos por estos 14 ítems, los ranqueamos, intentamos extraer consecuencias sobre ellos, conclusiones sobre ellos, y este año además hemos intentado focalizar en algunos de estos dos aspectos que, bueno, son bastante importantes y que además intuíamos que iba a darnos alguna sorpresa, como efectivamente es el tema de la inteligencia artificial y sobre los cuales el posicionamiento de la marca versus campaña intentaremos indagar con nuestros invitados a la mesa redonda, con Carlos y con Kenneth. Cuando preguntábamos por la inteligencia artificial, preguntábamos si están aplicando en su departamento de forma directa o indirecta la inteligencia artificial o el machine learning en aspectos concretos y cuáles. Esto, lo que decía, me gustaría indagar también con nuestros invitados, también en su experiencia. Ahora está muy en boga, pero esto de la inteligencia artificial, en algunos aspectos, como por ejemplo en el cálculo del valor de cliente o como en el pricing, no es nada nuevo. Y si no, ya veremos cómo ellos nos puedan dar datos de cómo en Amazon ya hace años que vienen trabajando en todo esto. ¿En qué lo están usando ahora mismo? Bueno, pues el 49% en la creación y adaptación de contenido. Bueno, esto ya, yo creo que ya, si levantásemos la mano aquí, más de la mitad hemos utilizado la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para crear contenidos, imágenes. La verdad es que en este sentido sí que creo que es un presente y sí que viene para quedarse. De aquí, desde el 49%, saltamos prácticamente a datos que son la mitad para planificación de medios, atención al cliente, ofertas personalizadas, cálculo del valor del cliente o pricing, que cae hasta el 8%. Cuando diferenciamos entre B2B y B2C, pues vemos que en B2C es mucho más utilizada, incluso hay algunos aspectos que se utiliza prácticamente el doble, como es, por ejemplo, para planificar medios, atención al cliente o el cálculo del valor del cliente. En B2C está bastante más en uso y en unos porcentajes que casi duplican al B2B. Esto es algo que a mí especialmente sí que me interesa, que creo que tiene, para los profesionales del marketing, creo que esto de verdad es el core. Es decir, hoy en día hay muchas veces que parecemos como perrillos corriendo detrás de la liebre, que si detrás de esto, que si detrás y hay que poner un poquito el foco en lo que de verdad importa y por eso quisimos hacer esta pregunta y por eso queremos que nuestros invitados en la mesa redonda debatan sobre ello. Yo recuerdo un informe de Adobe de principios de este año o de finales del año pasado, donde decían que los profesionales del marketing se quejaban que les pedían demasiados resultados a corto plazo y eso les restaba tiempo para pensar en estrategias o en acciones innovadoras en el medio y largo plazo. Bueno, pues vamos a preguntar sobre esto. ¿Qué hemos hecho? Hemos preguntado estos 250 y nos han salido, digamos, 3 bloques. Esto hemos hecho, bueno, una fórmula parecida a la que se calcula para el NPS y estos tres bloques serían los que ponen el foco en campañas, en las campañas comerciales, que son un 37%, foco mixto, que no está del todo definido, y los que ponen el foco en la marca, que como veis es un 13%, o sea, tenemos un 13 versus un 37%. ¿Esto qué hace? Que si ponemos en menos 100 los que tienen el foco plenamente en marca y los que dan un valor de 100, los que ponen el foco plenamente en campaña, el índice medio nos sale en 24,1, es decir, un poco escorado hacia campañas. Por lo tanto, los responsables y los que trabajan en los departamentos de marketing reconocen ellos mismos y dicen que sí, que ahora mismo el foco lo tienen puesto un poquito más hacia campañas. Si diferenciamos entre B2C y B2B, vemos que todavía el sesgo es mayor, es decir, en B2B están un poquito más ligados todavía a marca, mientras que en B2C se siguen escorando un poquito más hacia campañas. Y si preguntamos por sectores, bueno, aquí salen cosas curiosas como que servicios da un valor de 17, el sector servicios, el sector de fabricación se posiciona un poquito más hacia campañas, 19,4, transporte y comercio ya sube hasta el 25 y tecnología y telecomunicaciones nos vamos hasta un 36,6%, prácticamente el doble que en otros. O sea que parece que sí, parece que este foco hacia campañas existe y se está trabajando. ¿Qué hemos hecho? Como ha dicho Alberto, tenemos una muestra mayor y hemos tratado de jugar un poquito más con esto y creamos este mapa de posicionamiento. Lo que hacemos es preguntar a los que tienen el foco puesto en la marca, hacemos el cruce y decimos, la gente que dice que tiene el foco en marca,
cuáles son los valores que ellos dicen que son más importantes. Y aquí, bueno, lo primero que podemos ver es pura lógica. Si yo tengo el foco puesto en marca, ¿en qué es lo que más valoro? Pues el marketing de contenidos, el emotional engagement, marketing y la colaboración entre marketing y ventas. Tienen ahí un grupo de intereses que parecen bastante lógicos y bastante comunes. Lo que se crean son estos mapas de interés. Sin embargo, cuando tienen el foco en campaña, ¿qué es lo que ellos valoran más como más importante? Pues la automatización del marketing, el performance marketing y el growth marketing. Parece bastante lógico. Y estos cruces se hacen para crear estos mapas de posicionamiento y para que la gente organice sus estrategias. A ver, si yo voy a poner el foco en campaña, ¿qué hago? Trabajando mi posicionamiento emocional, ¿no? Y lo mismo hacemos cruzando con los aspectos donde va a crecer la inversión. Es decir, si tú tienes el foco puesto en marca o el foco puesto en campaña, ¿dónde vas a invertir? Bueno, pues los que tienen puesto el foco en campaña son los que más van a invertir en la inteligencia artificial y en machine learning y, por supuesto, en otras cosas como el personal marketing, el revenue operation, que hemos hablado antes, etcétera. Y, sin embargo, los que tienen puesto el foco en la marca pues van a trabajar más lo que es el emotional engagement, la colaboración entre marketing y ventas o la personalización. Hay otros un poquito foco mixto, que digamos que son más genéricos, que valen un poquito para todos, o que quedan un poquito fuera de contexto, como puede ser el real time, o el marketing automation, etcétera. Por lo tanto, digamos que esto da un poquito solidez no solo al estudio, sino al comportamiento de las empresas y de los directivos de de los departamentos de marketing de las empresas en España. Y todo esto junto, todo lo que hemos visto, el índice de oportunidad, el ranking de interés, nos puede llevar a unas conclusiones y un resumen que lo podemos ver, ¿no? Ahora a continuación. Bueno, yo diría que cuatro conclusiones, ¿no? Finales. La primera, la más clara, es que se consolidan los tres grandes aspectos que llevan liderando el ranking desde que iniciamos el estudio. La colaboración de marketing y ventas, customer experience y la importancia del marketing de contenidos, cuanto más personalizado mejor. Y además es una tendencia muy consolidada estos tres aspectos que es troncal tanto para el B2B como para el B2C, porque al final no dejan de ser marketing los dos y esos se comparten, ¿no? Son muy importantes para las dos disciplinas. La segunda conclusión diría que es el buen comportamiento de ese nuevo aspecto que hemos tratado, que es el Revenue Operations, que viene a confirmar de alguna forma esa necesidad que se le impone ahora a los departamentos de marketing de alineamiento e integración con la parte de negocio. Luego hablaremos con nuestros invitados sobre esto, ¿no? Igual que hace unos años era claro y era obvio que el departamento de marketing tenía que acercarse a la tecnología, tenía que entenderla, usarla, conocerla y saber contratarla. Ahora parece que hay también una tendencia, una necesidad de acercarse al mundo del negocio, a la parte de no solo del ROI, que era algo donde ya estaba el departamento de marketing, sino a entender, digamos, los objetivos financieros empresariales, ¿no? Está integrados en eso, con el departamento comercial, obviamente, y con otros departamentos como el de producto, pero esa integración parece más obvia. Y ahí la buena posición que lleva ya años la colaboración marketing y ventas y también la buena performance que ha hecho el Revenue Operations. La tercera conclusión, pues que la inteligencia artificial está ya aquí y que no parece una tendencia pasajera, ¿no? No es el metaverso. O sea, hace nada estábamos con el metaverso aquí y ya no se oye hablar del metaverso. La inteligencia artificial, el estudio nos ha demostrado que está aquí y además ya tiene aplicación. No está todavía en un nivel de importancia muy alto porque todavía no se palpa demasiado, aunque luego veremos también con los invitados que está en muchos más sitios de los que nos imaginamos, pero bueno, está para quedarse, ¿no? Y por último, con respecto a, digamos, a la visión que corresponde a este comité específicamente, a los datos relativos específicamente al marketing business to business, nosotros concluimos
bueno, pues los datos vuelven a demostrar un poco la mayor, digamos, la mayor necesidad de que el marketing business to business esté pegado a las ventas, ¿no? Porque son ventas más complejas, porque están más cerca del resultado final, etcétera. Y eso se refleja en todos los aspectos que están ahí más cercanos a ellas. Pero luego hay un dato interesante de contraste, que es cuando les preguntamos si están más enfocados hacia la marca o más enfocados hacia las campañas comerciales, resulta que las compañías con negocio business to business son las que tienen, digamos, el posicionamiento más equilibrado, mucho más equilibrado que las de B2C, que derivan más hacia el tacticismo de las campañas comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente el marketing B2B, su principal objetivo es el apoyo al departamento comercial y a apoyar, a reforzar ese trabajo comercial, pero que también son conscientes de que ese trabajo de refuerzo se hace con una marca importante, con una marca fuerte, con una marca con valores y con diferenciación, ¿no? Y es clave para poder hacer ese trabajo. Entonces, ese equilibrio es importante. Esas son un poco las conclusiones, vosotros habréis sacado otras seguramente, de todas formas ahora vamos a indagar más cosas, un debate mucho más rico con nuestros invitados. Antes de nada, deciros que podéis descargaros el estudio en este enlace, comité B2B-mkt.es. Y pediros, me adelanto, para que, por favor, antes de terminar el evento, si podéis contestar a la encuesta de satisfacción, que, como sabéis, nos ayuda luego a mejorar para los próximos eventos. Así que con esto podemos pasar a la mesa. Entonces voy a dejar aquí para que lo podáis ver por si queréis descargaros el estudio en esta URL. Informe en PDF un poquito más extenso, un poquito más complicado y que os invito a que lo compartáis también con quien queráis. Y ahora para la mesa redonda que va a dirigir y que va a moderar mi compañero Alberto, pues sí que quería llamar a nuestros invitados, en primer lugar a Kenneth Malcrona de la Cierva, que es el Head of Marketing Solution de LinkedIn. Muchas gracias, Kenneth. Y a Carlos Picazo, que es el Head of Solutions de Adobe. Muchas gracias a los dos por venir y al final de esta mesa redonda, si tenéis cualquier pregunta sobre el estudio o dirigida a ellos en persona, pues levantáis la mano e intentamos solucionarla. Yo me voy a sentar allí, Alberto, y te dejo. Pues nada, vamos a empezar, pero no podemos empezar de otra forma que intentando que nos valoréis los resultados del estudio, que os ha sorprendido, que no, que os ha llamado la atención. ¿Digo yo? Sí. Pues mira, hasta he tomado notas, porque la verdad es que ha sido un bombardeo de información interesante. Cosas que me han llamado la atención. Bueno, lo habéis comentado un poco por encima, pero mira, empezaría por la parte de RGPD, que parece como que es algo que no es importante. No es que no sea importante, sino que efectivamente hace 2 años y medio, más o menos, hubo un punto de inflexión. A partir de ahí todas las organizaciones tuvieron que acelerar, sobre todo los departamentos legales de las organizaciones tuvieron un reto importante y todo eso está, yo creo, ya muy interiorizado en la cultura de la empresa. Esto lo que hace es que no sea el foco de atención porque algo que ya forma parte de la rueda, ¿no? Y que cuando la empresa va en movimiento forma parte de ese core, de ese ADN, pues evidentemente pierde importancia. Ya no es algo a lo que tengo que prestar atención. Sí que había, alrededor del contenido, había diferentes líneas, ¿no? Estaba el marketing de contenidos, pero bueno, estaba también el performance marketing, estaba también el growth marketing, que también necesita contenido. Estaba el customer experience, que para mí es como un ente por encima de muchas de las otras variables que hemos visto, ¿no? Porque cuando hablamos de experiencia de cliente, ¿qué es la experiencia de cliente? ¿Cómo la mejoro?
La mejoro con acciones de marketing, la mejoro con campañas, la mejoro también con una imagen de marca, con un posicionamiento. Entonces es como que la ves, pero el contenido también forma parte de esto y lo ligo a un estudio que hacíamos nosotros hace poco y creo que era más del 60% de los profesionales de marketing estiman que en los próximos 2 años va a haber que multiplicar por 5 la capacidad de crear contenido dentro de las organizaciones. Y esto hila, que no quiero hacer spoilers, porque decís que luego hablaríamos de inteligencia artificial, pero por ahí también va a haber mucho que hablar. Y un último tema que quería contar si es esa colaboración entre marketing y ventas, que yo creo que lleva varios años en el estudio ahí arriba, y quizás al principio versus ahora, creo que esa importancia, hay un cambio en el enfoque y en el contexto. Es decir, hablamos de que al principio era más resolver las fricciones que había entre marketing y ventas, que siempre han sido 2 departamentos internos de las organizaciones que eran como el perro y el gato, ¿no? Y además uno decía, yo lo hago muy bien, pero es que el otro, y el otro decía, que yo lo hago muy bien, pero es que aquel, y ahora va más hacia una importancia, pero de una colaboración que igual está asumida y se sabe que se necesita esa colaboración entre los 2 departamentos de las organizaciones para alcanzar los objetivos. No, interesante. Muy de acuerdo. Primeras impresiones, yo creo que sí, efectivamente, la tensión esta que tenemos del corto plazo, ¿no? Más ligada a la función comercial, ha existido y sigue existiendo. Nosotros también en algún estudio que hemos pasado a los directores de marketing, efectivamente, el 89% dicen, oye, mi objetivo número 1 para llegar a los objetivos en los próximos 12 meses es tener una buena alineación entre marketing y ventas, ¿no? Eso realmente es una preocupación que tenemos todos, yo mismo, ¿no? Dicho esto, yo creo que aquí es importante, ¿no? Yo creo que habéis hablado de ello, ¿no? Oye, la figura del director de marketing, por un lado, tiene que suplir, ayudar a ese corto plazo, pero tiene que mantener la atención del largo plazo, ¿no? Y ahí sí que luego ahondamos en cosas en las que a lo mejor desde la función de marketing deberíamos también tomar un poco de responsabilidad en cuanto a cómo podemos impactar y no estar sujetos tan a corto plazo. Me ha llamado la atención el tema de la inteligencia artificial. Y el hecho de que muchos de los encuestados respondían que no estaban haciendo uso de ella, ¿no? El otro día, cuando comentábamos acerca de esta charla, decía, oye, la inteligencia artificial lleva muchos años, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años que no operaba, no operaba en el mundo del marketing, no operaba en el mundo de media, operaba en el mundo del e-commerce. El empezar a ver dónde íbamos a tener los productos para servir la demanda antes de que el cliente la necesitara, pues no dejaba de ser el resultado de algoritmos o de inteligencia artificial aplicada a este uso, ¿no? Pero iría más allá. Yo creo que todos los que hayamos actuado cualquier tipo de campaña en digital llevamos años utilizando inteligencia artificial, ¿no? Yo recuerdo hace solo 5 o 6 años, las campañas teníamos que a lo mejor entrar más en detalle en el tipo de audiencia, teníamos que entrar más en detalle en cómo íbamos a distribuir el presupuesto, teníamos que entrar más en detalle en qué creatividades vamos a usar y cuánto. Y ahora, ahora no, desde hace años ya, la inteligencia artificial nos ha ido liberando un montón de espacio y tiempo a nuestros equipos, ¿no? De gestión de campañas, porque tenemos una máquina que nos está ayudando, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí. Es verdad, y aquí sí que lo compro, que la inteligencia artificial generativa, ¿no? Con el lanzamiento de ChatGPT, pues hemos visto un spike muy grande, ¿no? Nosotros ya entrando más en el área de talento, sí que vemos que desde noviembre del año pasado, ¿no? Que fue un poco el lanzamiento y donde se generó un poquito más de ruido y todo en torno a esto, pues, por ejemplo, digamos, las descripciones de puestos de trabajo en demanda, esto sobre todo en puestos de habla inglesa, vemos que se ha aumentado sí, 20 veces requerimientos en torno a las necesidades de conocimientos de inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, sí que vemos ahí un cambio de tendencia. Pero decir que creo que era el 30 o 40% no lo hemos usado, yo creo que ahí hay un poco de desconexión sobre realmente la estamos usando. O sea, sí.
Yo diría, sí. Sí, probablemente como dices, ¿eh? Se viene usando muchos años, pero quizás no estaba tan cercana al marketing. Quizás se quedaba más en el área de tecnología, quizás se quedaba más en los analistas de datos, la gente que explota todo el dato que tiene la organización, y quizás para marketing, bueno, pues era transparente, ¿no? Pues a mí me llega una segmentación de clientes o me llega unas recomendaciones de campañas, tampoco sé muy bien de dónde sale, es decir, gente muy lista o máquinas o una combinación de ambas. Y eso me hace reflexionar, que es algo que pasó con el mundo de la personalización, ¿no? Que la personalización estaba también ahí en un buen hype. Yo llevo unos 20 años más o menos en el mundo de la tecnología y del marketing. Y cuando empecé, recuerdo que trabajaba para una multinacional de software y vendíamos una solución que tenía capacidades de personalización. Y cuando les preguntabas a nuestros clientes por qué habían elegido, cuáles eran los criterios de selección, la mayoría de ellos ponían en uno de los top 3 eran las capacidades de personalización de la herramienta. Curiosamente, nadie la usaba. O sea, era uno de los criterios de selección, pero realmente la gente no lo usaba. O sea, a veces pecamos de... Es que mis amigos han comprado un coche, entonces me voy a comprar yo también un coche. Dice, pero bueno, si tú vives en una isla desierta y no tienes carnet de conducir, ya, ellos lo tienen. O sea, a veces tenemos antes la tecnología que claro el para qué la queremos usar. Y yo creo que eso hace que haya índices que se mantienen tan altos a lo largo de los años y que al mismo tiempo no están tan resueltos. Yo creo que es que si cuando cruces esa información salen cosas curiosas. Uno de las sorpresas, porque bueno, como decíamos antes, los datos son bastante, entre comillas, continuistas, pero el Revenue Operations aparece aquí en cuarto lugar. A mí me ha sorprendido. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Sí que se recogió. Yo lo veo muy real, es decir, ¿qué nos está pasando en el mundo del marketing? ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es medir, ¿no? Medir el corto plazo, medir el return on investment. Además es muy fácil explicárselo al director financiero, ves el impacto en la cuenta de resultados de una forma muy inmediata, traqueas de arriba abajo qué está pasando con el usuario y por tanto vas, digamos, probando la eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, es verdad que yo veo que o sea, hay muchos directores de marketing, ¿no? Con los que te sientas ahora y realmente dices, ¿estoy hablando con un director de marketing o estoy hablando con un ¿cómo es? Revenue Operations, ¿no? Porque además te dice, mira, yo además como una evolución, ¿no? Una evolución de los últimos años que sí que la veo positiva, ¿no? Que es, oye, ya no midimos el coste de cuánto nos cuesta llegar o tener X alcance en determinado medio, ¿no? Ya estamos mirando el cost per acquisition, el costo de adquisición por usuario y el lifetime value también o sea, y es el marketing manager y te está enseñando sus resultados de todo el funnel hasta la cuenta de resultados en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que estamos pecando, diría que estamos pecando de eso, porque es verdad que es lo fácil, pero realmente donde nosotros vemos que está la partida, y entiendo que es complicado en los momentos y en la incertidumbre que hay, la partida está en los futuros cash flows, ¿no? O sea, ¿cuándo nos va a entrar la caja? En el año 2, 3 y 4, ¿no? Y para eso que tenemos que ganar, tenemos que poder hablar de cómo voy a ganar cuota de mercado. Y para eso, ¿qué cuota de voz tengo que tener en el mercado, ¿no? Y trasladar esos KPIs, esos indicadores, ¿no? Muy de Revenue Operations, a, oye, como ese Revenue Operations tenemos KPIs más a largo plazo, ¿no? Ahí es donde veo que en el mundo del marketing deberíamos de virar, porque además es donde está la oportunidad, ¿no? Sí, también creo que tiene importancia la transversalidad que hay ahora a nivel de las herramientas. O sea, el Revenue Operations al final es cojo a marketing, cojo a ventas y cojo a atención al cliente y los pongo a todos a remar en la misma dirección. Lo primero que necesito es herramientas transversales para esos departamentos. Porque es verdad que veníamos, y KPIs de negocio que tú mencionabas, ¿no? Porque quizás marketing se focalizaba en cuántos leads capturo, pero ya la parte de conversión, bueno, es que eso es ventas, ¿no? Ventas era cuánta pasta vendo y soporte
al cliente es casi cuánto tiempo estoy al teléfono y en cuánto tiempo cuelgo la llamada. Pero, ¿cómo mides el impacto real que tiene el negocio que yo atienda a un cliente en 30 segundos o en 5 minutos? Es que 5 minutos está mal, porque a veces se castigaba a la gente, ¿no? No puedes estar tanto tiempo con el cliente al teléfono. Coño, a lo mejor en esos 5 minutos he conseguido hacer una venta y en 30 segundos el cliente me ha colgado porque estaba cabreado, ¿no? Y puedo perder el cliente. Entonces, lo primero es alinearlos a todos bajo el mismo objetivo. Todos tienen que entender cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía, qué es lo que la compañía busca y cuáles son los objetivos financieros durante el ejercicio fiscal. Y a partir de ahí tener herramientas transversales, herramientas que te den esa visibilidad y esa trazabilidad. Igual, las herramientas con las que trabaja, atención, con las que, bueno, a día de hoy trabajan muchas organizaciones, atención al cliente, marketing y ventas, son herramientas que son completamente silos de información. Entonces, no hay visibilidad, no hay un end-to-end de ese cliente que lo tenemos desde la adquisición a la conversión a la realización de valor del mismo, ¿no? Y yo creo que sí que hay una tendencia ahí a buscar herramientas transversales. Nosotros lo estamos viendo con nuestros clientes que buscan esa transversalidad de la información, buscan la consolidación de los datos, tener una única plataforma de datos que aglutine todo ese perfil del cliente y en el que tanto marketing como ventas como atención al cliente puedan extraer información para realizar acciones que van a favor de los objetivos de la compañía. Siguiendo con esto, vosotros ambos sois facilitadores del trabajo de marketing de los anunciantes, como digamos, una plataforma, un medio, y tú con las soluciones. Y ambos dos podéis ayudar tanto en un enfoque más hacia crear marca como a campañas tácticas, ¿no? De generación inmediata de resultados. ¿Os ha sorprendido cómo se sitúan, digamos, en su quehacer diario los departamentos de marketing, en sus objetivos o en su foco? A ver, yo aquí, o sea, lo que veo es, yo diría que incluso es más radical. O sea, el enfoque y la presión que tenemos todos por el corto es abrumador, ¿no? Y lo estabas mencionando, Carlos, ¿no? Cómo traquear desde marketing, ventas, atención al cliente, muy desde el ya, ¿no? Entonces, está bien eso, pero sobre todo en el ámbito del B2B, nosotros con los estudios que vemos siempre es 5% de nuestros clientes están en mercado, es decir, son potenciales compradores hoy. El 95% son potenciales compradores mañana, en los próximos 2-3 años. Sin embargo, el presupuesto es todo lo contrario. Dedicamos todo el esfuerzo a ver cómo resolvemos el hoy, que es donde no tenemos la tarta del pastel. Entonces, para mí es algo preocupante. Lo entiendo en empresas menos maduras, es decir, en una empresa donde tenga una ronda de financiación y a lo mejor venga la siguiente o esté pendiente de una salida a bolsa, pues entiendo que apremie mucho ese más cortoplacismo, ¿no? porque tiene la necesidad de generar esa caja, ¿no? Sin embargo, en empresas ya consolidadas, con marcas consolidadas, que sigamos apostando tanto o pongamos tanto esfuerzo en el corto, cuando sabemos que el mercado, las futuras renovaciones, las futuras incremento de clientes, los futuros incremento de servicios no son hoy, ¿no? Son mañana, y yo creo que la responsabilidad de marketing está en trabajar esa parte también, ¿no? Porque eso luego va a permitir al equipo de ventas el año que viene convertir mejor, que cuando manden un email la conversión sea 3 o 4 veces X que si no han oído hablar de ti. Es decir, más allá de lo que declaran los que responden, la realidad que veis vosotros es que esto está mucho más. Vamos, o sea, hay excepciones, pero son excepciones. También es verdad, y lo digo claramente, que esas excepciones ves, ¿no? Cuando estás hablando con un director de marketing más tradicional, ¿no? Que tiene más presencia, pues, o tiene más influencia sobre el director financiero, que además tiene influencia sobre la estrategia, ¿no? Porque te está hablando ya no solo de cuál es mi creatividad, cuál es mi copy, que también lo tiene en mente, sino, oye, cuál va a ser, cuánto voy a poder incrementar el precio el año que viene o el año siguiente, ¿no? Que eso sí que va a impactar en cuanto a resultados, ¿no? Y cómo vamos a apoyar a una marca en eso. Los hay, pero cada vez son menos, diría. Yo creo que el perfil... ¿Y diríais que la tendencia es
hacia allá. No solo la situación, sino que esto veníamos de una situación más equilibrada y vamos más hacia el cortoplacismo más extremo. No creo que vayamos hacia ahí. O sea, yo creo que hay que diferenciar también. O sea, las empresas tienen una estrategia. Normalmente deberían de tener. De hecho, si no la tienes, ya es cuestión de planteártelo. Esas estrategias normalmente son estrategias, o sea, tienes una visión muy a largo plazo y tienes una estrategia a unos 5 años vista. La realidad es también que ninguna empresa puede esperar 5 años por los resultados. Entonces, abajo de la cadena, la presión está en el corto plazo. O sea, arriba están pensando en dónde voy a estar dentro de 5 años y cuál es mi visión a 10, que la visión a 10 es más bola de cristal porque ahí tienes que tener mucha cintura, no sabes qué es lo que va a pasar. Pero abajo es el corto plazo. O sea, los resultados tienen que producirse en ese momento, que sobre todo en empresas que cotizan en bolsa. O sea, es que el cortoplacismo es que es lo que mueve la compañía. Y ya no te hablo del cortoplacismo a un año, es que el cortoplacismo a presentación de resultados trimestrales. Y como los resultados no sean buenos, ya sabemos qué es lo que pasa al mercado. El mercado enseguida castiga. Y eso al final impacta y probablemente impacte a las estrategias que se están tomando desde arriba de la compañía. Luego también yo creo que hay que hacer una diferenciación en el tipo de empresa que es. Es decir, empresas más pequeñas que van por un modelo de growth marketing, que son más startups, su foco seguramente sea el táctico, sea hacia las campañas, sea hacia el producto. Probablemente la imagen de marca no tenga tanta relevancia. Y en cambio, una gran organización, seguramente la imagen de marca tenga mucho más importancia que una campaña que es puramente táctica o que va contra un producto. Pues ahí es importante. Y de hecho, hay algún índice, luego podemos comentar más en detalle, que pues, probablemente no estaba recogido entre las preguntas, pero que impacta muchísimo la imagen de marca y que en España grandes organizaciones están empezando a poner ahí el foco y es algo que si miras a mercado estadounidense, que siempre nos lleva algún añito de ventaja, es de los puntos más estratégicos en una compañía, es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad está 100% vinculada a esa imagen de marca, ¿no? Yo hago algo, pero primero ese algo tiene que tener un sentido. ¿Cuál es el propósito de mi marca? ¿Por qué va a hacer mejor algo? ¿Por qué va a hacer mejor cosas para sus clientes? ¿Por qué va a hacer algo mejor para el mundo? Y luego todo lo que tiene que ver como alrededor de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo me puedo convertir en una empresa que sea neutral en emisiones? Porque genero, pero al mismo tiempo uso energías renovables. Todo esto toma mucha importancia y está muy vinculado a llevar el foco a la marca. Y ya os digo, creo que es algo que en 1 o 2 años lo tendremos pegando bastante fuerte aquí. Yo ya me estoy encontrando con clientes que me preguntan que cuál es nuestra política de sostenibilidad, porque solo quieren hacer negocios con compañías que tengan ese mindset como el que ellos están teniendo. Enlazando con esto, ya que los dos... Yo quería decir una cosa sobre esto. Pienso que la oportunidad realmente en marketing está aquí en B2B. ¿Y por qué lo pienso? Y creo que por eso me acerqué, ¿no? a la primera aproximación, Arturo. Yo creo que digamos que el B2C o el tener impacto en la generación de o crear promesas o ganar cuota de mercado en el ámbito del B2C, digamos que es un ámbito que está muy desarrollado, ¿no? Nos preguntan hace unos años que si queremos trabajar para Nike o para Coca-Cola, ¿no? En el ámbito del marketing y todos yo creo que diríamos que sí, ¿vale? Pero realmente el impacto que tú puedes tener en B2C trabajando en marketing es muy marginal, ¿no? Sin embargo, en B2B vemos que todavía hay un montón de recorrido, ¿no? Y razones por las que veo eso, ¿no? Tú te coges la cotización bursátil, ¿no? Que mencionabas, ¿no? Te coges empresas como, no sé, Ford, Ferrari y Volvo, ¿no? Creo que miraba el otro día. Y la comparas con una empresa y no vais a saber, o no sé si quién va a saber. ¿Alguien sabe quién es ServiceNow? Sí. ServiceNow, ¿no? Bueno, ya estamos en otros foros más de consumo te dicen que nadie, ¿no? Pues la cotización bursátil de una empresa como ServiceNow es mayor que todas esas 3 marcas juntas, ¿no? Y así
tengo un montón de comparativas que dices, wow, o sea, realmente la apuesta de los inversores está ahí. ¿Dónde estamos sufriendo en marketing B2B o dónde nos cuesta más? No es tanto ni siquiera la inteligencia artificial, no es tanto la ejecución de las competencias, es en esa capacidad de crear una promesa, ¿no? De cómo me va a solucionar Adobe los problemas que tengo de trabajar transversalmente, ¿no? O cómo comunicamos esas promesas en el ámbito del B2B es algo donde veo que hay muchísima oportunidad. Y no solo eso, sino que además ves que el talento se está yendo a este tipo de empresas, ¿no? Tú ves los flujos de talento en LinkedIn hacia dónde se mueven y ves que mucho de ese flujo está yendo a esas empresas B2B, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad, creo que hay mucho más por hacer y puedes tener mucho más impacto en entornos de B2B trabajando en el largo plazo. Sí, ahí aprovecho y meto yo la cuña también. La última actividad que hizo el comité fue precisamente un evento relacionado con el valor de la marca, el peso de la marca en el B2B, que colaboramos con Interbrand, que aportó datos sobre el nivel de crecimiento del valor de las marcas de puro B2B era ahora mismo mucho mayor que el de las B2C, ¿no? O sea, todo de alguna forma apunta en eso que dices, que me encanta, por supuesto, porque apoya el objetivo de este comité. No sé qué os iba a decir antes, perdona, pero sí, perdón. Los dos venís de dos grandes multinacionales que además realizáis un montón de estudios de mercado, de tendencias, de innovación y demás. ¿Qué nos podéis aportar para introducir el año que viene en el Marketing Hot Trends? ¿Qué nuevas tendencias, qué creéis que nos vamos a tener que meter para el año que viene? ¿Algo que estéis oyendo ya por ahí, al otro lado del Atlántico? Pues mira, o sea, no es, lo mencionaba antes, ahora doy algunas más vinculadas al marketing, pero lo que decía, la parte de sostenibilidad y el propósito de la marca creo que es algo importante y que vendrá relacionado específicamente con el marketing y que yo creo que llegará y explotará. Uno es el video marketing, es decir, cada vez también hay que, o sea, tenemos que pensar en quién es nuestro consumidor, ¿no? Y quién es el cliente y cuáles son sus hábitos. Y pues nos guste o no nos guste, la generación que viene por detrás y muchos de nosotros, yo ya casi me veo hasta afectado por esto, no sé, el ratio de atención va disminuyendo. O sea, necesitas generar algo corto y que impacte. Y está demostrado que el tema vídeo es con lo que de verdad la gente se engancha, ¿no? Con algo muy corto. Se está usando mucho fuera de España, o sea, en España ya lo estoy viendo, pero fuera de España se usa muchísimo, es con todo lo que son influencers alrededor de las marcas. Al final es llegar a muchísimo cliente, o sea, hay marcas que tienen menos seguidores que influencers, con lo cual están lanzando campañas directamente con ellos. Entonces, por un lado está la parte del marketing de vídeo y hay otra que está muy relacionada también con aspecto social, que es el social commerce. Es decir, todo lo que tiene que ver con vender, cuando realmente tu negocio está en hacer una venta, venderlo a través de las redes sociales. Esto es algo que las plataformas apostaron ya hace años, ¿no? O sea, Facebook ya había hecho ahí sus pinitos, yo creo que incluso en Pinterest se podía hace años vincular con e-commerce, pero los Instagram, los TikTok, que es lo que ahora está pegando fuerte, están invirtiendo muchísimo en dar esa capa o ese servicio de valor añadido hacia empresas para no solo publicitar el producto, sino que directamente puedas interactuar con ese vídeo, con ese post y acabar ejecutando la compra dentro de la propia red social, no un link que me está mandando a mi portal. Creo que son dos tendencias al menos a seguir, a vigilar de cerca y o a lanzarnos a la piscina, o sea que está muy bien, y si somos un poquito más conservadores, a mirar siempre por el retrovisor a nuestros competidores a ver qué están haciendo en esas líneas. Muy interesante. Sí, o sea, yo creo que cada vez las distancias son más cortas. Yo recuerdo hace 5 o 10 años, cada vez que lanzaron un producto en Estados Unidos, estábamos como 18 meses, 24 meses esperando a llegar a Europa, ¿no? Eso se va cortando y yo creo que cada vez las tecnológicas tienen más claro que lanzo algo, lo lanzo de forma global, ¿no? Así que
optimismo ahí, por lo menos desde mi punto de vista. Un par de cosas que estamos viendo, en concreto en España, más del corto plazo, es más apetito aún de account-based marketing. O sea, si bien es algo que lleva en el mercado español, digamos, sí, top of mind, veo que ahora están realmente ejecutando encima, yo creo que también por esa presión del corto plazo. Veo otros mercados como el americano y el israelí, que es ya su ADN, mientras que aquí nos cuesta un poquito más. Y algo más enfocado en las luces largas, ¿no?, que mencionabais. Yo creo que es en B2B en concreto, la parte de Connected TV, ¿no? La parte de Connected TV ya llegó en el mundo del B2C. Cada vez las marcas quieren, y va muy ligado a lo que decías, ¿no?, a esa necesidad de buscar momentos, de generar momentos memorables, ¿no?, que la gente luego tenga recuerdo, que preste atención, ¿no? Entonces, ese es un medio que en el B2B no estaba explorado y que, sin embargo, en Estados Unidos ya estamos haciendo pruebas, porque oye, al final el comprador de B2B también ve los deportes y también ve su documental y también ve su serie en cualquiera de las plataformas streaming, ¿no? Entonces, conectar esas audiencias B2B en el ámbito de Connected TV es algo que para esas luces largas nos va a ayudar, y vamos a ver avances en producto en los próximos meses que vienen. Muy bien, antes de pasar al turno de preguntas, terminemos con la inteligencia artificial, que parece que es el concepto de moda. Ya hemos tocado un poco, pero Kenneth nos decía que está en muchas más cosas de las que creemos. Hacer un poquito de visión, como el año que viene, cuando estemos aquí otra vez, ¿dónde va a estar la inteligencia artificial? ¿Va a crecer en importancia ya para el departamento de marketing? ¿Lo van a ver ya mucho más tangible? ¿Cómo creéis que va a ir de rápido esto? Mira, si te digo mi predicción, creo que el año que viene, de hecho, podría ser otra de esas tendencias de las que hablamos, que dicen, no, pues la inteligencia artificial ya está aquí. Creo que lo que falta es que las organizaciones sepan, pues, sobre todo ligado a la inteligencia artificial generativa, qué es lo que quieren hacer. Que las empresas tienen claro que hay que invertir. Lo que creo que muchas no tienen tan claro es cuál es el propósito de esa inversión. Cuáles son los casos de uso que voy a poder ejecutar rápido y que me van a dar un retorno. Y si recuerdas, mencionaba antes esa importancia del contenido. Al final, la inteligencia artificial nos va a permitir generar contenido de una manera muy rápida, que está vinculado a lanzar campañas y comunicaciones con los clientes de manera muy rápida también, y acortar los tiempos de semanas o incluso meses de preparación de alguna campaña, poder acortarlo las de meses a semanas, las de semanas a días. Pero hay un aspecto importante con esa generación, que es el miedo que tienen las organizaciones, es qué pasa con la autenticidad de ese contenido y qué pasa con los derechos de uso de ese contenido, porque hay mucha inteligencia artificial generativa que sí se basan en aprendizaje, pero en aprendizaje de cosas que sí que tienen derechos de autor. Y las empresas tienen mucho miedo a empezar a usar eso y que tenga un impacto. Con lo cual yo creo que aquí hay que basarse en, y bueno, pues podemos contar desde Adobe qué hacemos en ese punto, pero sí que garantizamos la autenticidad del contenido que generamos por inteligencia artificial. Ya te digo que creo que falta ese propósito y ese encontrar cuál es el corto plazo que realmente va a hacer el retorno de la inversión, porque si no podemos caer podemos caer en lo opuesto a lo que estamos buscando. Es decir, ya veíamos que desde el punto de vista de inversión para el año que viene el índice es alto, pero si no se ejecutan cosas que tienen resultados, pues seguramente alguien arriba va a decir, bueno, pues, vale, muy bien, esto es ahora la palabra trendy que hay en el mercado, pero si no me está impactando la cuenta de resultados, dejamos de hacer aquí el tonto, por así decirlo, ¿no? O de jugar. La inteligencia artificial, seguro que todos los que estáis aquí la conocéis y en un ámbito personal habéis entrado a ChatGPT, habéis pedido que os haga cositas, habéis probado Firefly, que es nuestra herramienta, o Midjourney, y habéis creado una imagen en base a una descripción. Pero la cosa es, ¿cuál es la aplicación real para las compañías? Aplicaciones, por ejemplo, como el Real-Time Content, ¿eh? Por ejemplo, o contenido que se genera dinámicamente en el momento en base a lo que ese cliente necesita. O sea, al final es
y vuelve otra vez, hablaba antes del paraguas de Customer Experience, si usamos la inteligencia artificial para impactar a la experiencia del cliente, convertiremos mejor y más rápido, generaremos un lifetime value del cliente mayor, o sea, pero tiene que tener propósito, y para tener propósito también tiene que tener equipo dedicado dentro de la organización. O sea, y ese equipo dedicado tiene que tener un compuesto de tecnología, de marketing, de ventas, de atención al cliente, para realizar un proyecto alrededor de eso y que tenga unos KPIs que todos estén alineados. Ajá. Sí, o sea, la oportunidad está ahí y nos va a ayudar a ganar un montón de eficiencias, seguro, ¿no? Con los riesgos y con las prudencias que debemos de tener, seguro. Dicho esto, yo creo que el reto aquí va a estar en el talento, ¿no? O sea, ahora mismo si vamos a, digamos, buscar talento relacionado con la inteligencia artificial generativa a una universidad convencional, no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que la parte de desarrollo de talento va a ser algo crítico. Yo creo que también es una oportunidad para nosotros como profesionales. Yo como me la planteo en mi idea personal en mis futuros años, es decir, oye, la inteligencia artificial, ¿cuál de las cosas que hago, dónde no voy a ser tan necesario? Y un ejemplo muy concreto, yo trabajo para una empresa norteamericana, por desgracia, me ha tocado siempre 5, 6, 7 horas a la semana hacer un montón de reporting, ¿no? A los headquarters de qué está pasando aquí, etcétera. Pues la inteligencia artificial generativa me está ayudando a reportar esto a 1 hora o 2 horas, y además me lo hace mejor. Me llegan estas felicitaciones de mis jefes de lo bien que lo he hecho, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otras cosas donde va a ser una palanca de ayuda, pues oye, cómo preparo la siguiente presentación, cómo generamos un determinado contenido, pero que sea auténtico, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y luego están las áreas donde, desde luego, no me hago eso, ¿no? Es decir, el escuchar a un cliente, entender sus problemas, entender las dinámicas dentro, pues ahí creo que no me va a sustituir, la verdad, honestamente. Cuando hay un equipo y hay ciertas tensiones, hay que resolverlas, tampoco. El cómo hacemos un plan de carrera, un plan de desarrollo dentro del equipo, tampoco, ¿no? Entonces, yo para esto soy muy práctico, es como lo estoy viendo, y en las partes más operativas, pues sí, pues, o sea, honestamente, yo creo que si le preguntas a cualquier equipo te dicen que están saturados, con lo cual, oye, veamos de qué forma podemos aliviar esa carga de trabajo con tareas operativas que aportan menos valor. Lo único que no la vamos a aliviar, sino que vamos a hacer más. Vamos a hacer otras cosas. Eso seguro. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y una parte importante también de la inteligencia artificial es que puede haber, no sé, sectores o profesionales que le tengan un poco de miedo, ¿no? A ver si la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial generativa tiene algo súper positivo, que es que tú le tienes que decir lo que tiene que hacer. O sea, realmente ese es el talento que buscan las organizaciones. ¿Quién sabe decirle exactamente lo que tiene que hacer? Y cuando alguien se lo diga, lo va a hacer muy bien y cada vez lo irá haciendo mejor, porque cada vez los algoritmos serán mejores. Pero lo importante es qué es lo que le tengo que pedir. Y ahí es donde, igual, el reemplazo humano no. Y ese es el valor que seguiremos aportando a las organizaciones. No llegará un momento que diga, bueno, cierra la puerta por dentro. Ya me pido yo a mí mismo. Ya no sé qué nos deparará el futuro más lejano, pero yo creo de verdad que no, que viene a ayudarnos y viene sobre todo a tareas que son más tediosas, tú decías, el tema del reporting. Alguien levante la mano, ¿quién le gusta hacer reportes dentro de su organización? ¿Verdad? Nadie. Bueno, pues que nos pueda ayudar ahí la inteligencia artificial o generar contenido masivamente. Os pongo un ejemplo, yo qué sé. Me mandan un montón de imágenes de fotografía o compradas o generadas por creativos y resulta que las tengo que recortar todas. ¿A quién le gusta hacer eso? Pues la inteligencia artificial me lo hace. Coge todas estas imágenes, recórtalas a este ratio de proporción, ya está. Y además te lo hace en segundos. Y además la parte buena que tiene la inteligencia artificial es que no se cansa. O sea, nosotros nos cansamos. A las 9 de la mañana igual hacemos un recorte de la leche. A las 6 de la tarde seguramente al tío le dejamos sin frente. Pero la inteligencia artificial va a hacer también la primera como la última. Estupendo, gracias. Vamos a abrir el turno de preguntas. Sí, por favor. Hola, soy Cecilia Fantolí de AFCON y yo tenía una pregunta para ti, Alberto, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, me ha encantado el debate y me ha encantado el estudio, que no lo conocía. Has comentado antes que has visto algún estudio similar en países anglosajones. No sé si este mismo estudio se hace a nivel europeo
¿Cómo lo tenéis? Hay determinados estudios, hay un estudio en UK y otro en Estados Unidos, que tienen de hecho una base parecida, no es igual la metodología, pero sí que hay cierta base, porque nosotros cuando lanzamos la primera edición intentamos que hubiese cierto contraste precisamente con los datos de esos otros estudios. Y hay uno que realiza Marketing B2B, que es una institución en UK, que lo hace con campo en Estados Unidos y con campo específico en UK, que sí que tiene datos. Hay un ranking también de topics importantes que podemos hacer ahí en contraste, de hecho. Como te decía, si no recuerdo mal, porque este año no hemos hecho la comparativa, pero el año pasado la gran diferencia, por ejemplo, estaba en el growth marketing, que para el estudio británico y norteamericano era uno de los ítems principales. No sé si era el primero o el segundo. El resto había cierta similitud, el customer experience estaba también muy alto, pero sí. Luego, si quieres, te pasamos a... Sí, ponte en contacto con nosotros y tenemos Gracias. ¿Más preguntas? Estábamos hablando bastante de herramientas. A mí me interesa saber también un poco de dónde ponerlas, ¿no? O sea, ¿qué canales creéis vosotros que son eficientes para recibir? ¿Prefieres O sea, perdona? canal, por ejemplo, el marketing de contenidos, ¿no? Pues que me enfoco más en el blog o hago un marketing de contenidos en redes especializadas del sector en el que trabajo. Si me preguntas a mí voy a estar sesgado. O sea, no sé si- O sea, es que un ejemplo es LinkedIn, ¿no? Que yo trabajo mucho con LinkedIn, entonces yo soy responsable de marketing, trabajo mucho con ventas, que bueno, esto que vas a tener. Lo que pasa es que el retorno que tengo, pues es difícil, ¿no? Bueno, lo sabrás. Entonces, no sé si es el canal apropiado, creo que tengo que hacer más contenido yo como marca para apoyar más a mis comerciales, o qué otras herramientas, por ejemplo, estaba también comentando el tema de los influencers, ¿qué otros canales creéis que son nuevos o más efectivos para la captación B2B? O sea, yo voy a contestar, voy a intentar ser un poco asertivo, aunque va a ser difícil. O sea, yo creo que lo relevante en el mundo del B2B, y además normalmente estás enfocado a algún tipo de vertical o algún tipo de función, lo relevante es estar con las audiencias, ¿no? Sí que vemos que la audiencia cada vez, o el proceso de compra en el ámbito de B2B, supongo que lo he visto, pues está, nosotros vemos que de media hay 7 o 8 personas influenciando en esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, si quieres ser eficiente, diría que el encontrar bien dónde está, sí, el encontrar bien dónde están esas audiencias es un elemento crítico, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que más relacionado con el contenido, y dar un corte de paso es efectivamente, ¿no? Oye, ¿cómo es estrategia de contenidos en las diferentes audiencias o verticales? Perdona, no me has dicho la empresa que es, pero... Bueno, es una empresa de imprenta, un panorama. Vale, que nosotros tenemos a amantes. Pues digamos que en función de la vertical o en función del tipo de comprador, pues el mensaje y el contenido ayuda a que sea personalizado. Una cosa más es simplemente, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Si quieres ayudar al equipo comercial, y hablaba de la tensión, ¿no? Que seguramente tenemos todos, ¿no? Tienes que pensar en el corto, pero también en el año que viene, ¿no? O sea, ¿cómo le facilitas esa labor al equipo comercial? No es lo mismo para ese equipo una entrada en frío que una entrada cuando ya han visualizado como panorama podría ayudarles, ¿no? O cómo está esto top of mind, ¿no? Cada vez el comprador viene más resabido y emplea menos tiempo con el vendedor, y cuanto más, digamos, lo hayamos educado, pues más fácil, más efectiva va a ser la venta. Mira, por añadir, y totalmente de acuerdo con lo que decías, el año pasado publicábamos también un estudio alrededor del e-commerce, ¿no? Y el e-commerce lo separábamos en el B2C, pero íbamos también al B2B. Al final está relacionado con eso, ¿no? Pensando en e-commerce, que la captación de clientes también es un comercio electrónico, por así decirlo. Canales digitales, sí, siempre. Primero por efectividad, por costes. Sí que decías antes lo de los, o te referías a lo que habíamos comentado sobre los influencers. Yo creo que en canales
más orientados a B2B, como pueden ser las redes sociales, excepto LinkedIn, ¿no? Que son más B2C que otra cosa, ahí trabajar la imagen de marca. Es decir, no va a ser el punto en el que tenga los compradores, pero sí puedo dejar algo en la cabeza del comprador. Al final pensamos que cuando en una relación B2B sigue siendo persona con persona. Por mucho que digamos business to business, detrás del business hay personas. Y las personas tienen el mismo proceso mental que tenemos como consumidores en B2C, es el mismo proceso mental que aplicamos en B2B. Con lo cual, el impacto emocional nos produce efecto. La imagen de marca produce efecto. Luego en redes sociales, como puede ser LinkedIn, orientadas a B2B, ahí sí que es una imagen más de producto, de servicio, ¿no? Está más acotada a... Perdona, pero también emocional. También es emocional, sí, Sí, pero va más a tocar cuáles son los beneficios, cuáles son, cómo te puede ayudar a mejorar resultados. Mientras que lo otro puede ser una imagen de marca más aséptica. ¿Y esto qué hace también? Pues que esa creación de contenido, como decía antes, se tenga que multiplicar. Pues tengo que llevar contenido de diferentes canales. Hablamos también, se hace mucha colaboración en publicaciones, tú hablabas antes de revista especializada, sobre todo en digital. Hay muchas empresas que invierten mucho en tener zonas de patrocinios, que no es publicidad, no estoy hablando de los banners que me aparecen, sino son secciones específicas de esa, ya sea periódico, ya sea revista de divulgación, en la que tengo una sección patrocinada, en la que soy colaborador y genero contenido enriquecido. Tengo que generar contenido, pues hablabas de la televisión conectada, es otro canal de impacto al cliente. Y sobre todo, que mi cliente, ya sea en B2B o sea en B2C, también existen segmentos de clientes que están en un punto diferente de lo que sería el proceso de venta y que también están buscando unas necesidades diferentes. Por lo cual el café para todos cada vez sirve menos. Y esto es como Andalucía, ¿no? Que tienen ahí la lista de cafés y hay como 20 o 30 variedades. Pues cada vez vamos más hacia ahí también en la generación de contenido y cómo hacemos que eso impacte a nuestro cliente. Si me permites, nuestra disciplina es tan compleja, tú lo vives a diario, ¿no? Que no se puede generalizar porque a veces hay canales, depende de cómo sea el perfil de tu comprador. Y digo generalizando, si es un CFO, es un CMO o es un director de compras. Hay canales que, por hábitos de comportamiento, que se adecúan mejor a cada uno de esos perfiles. Hay directivos que son grandes consumidores de medios sectoriales, hay directivos que son consumidores de redes sociales con más perfiles más de consumidores de redes sociales B2B. Bueno, hay disparidad importante, simplificando así, que ya incluso para un mismo cliente nosotros trabajamos con canales distintos en función de quién sea el decisor de compra, ¿no? Porque sus hábitos de comportamiento son muy dispares en ese sentido. Y el boca a boca. O sea, que al final otro canal de comunicación es las asociaciones que hay de CMOs, de CIOs, etcétera, que entre ellos luego se reúnen y, oye, ¿qué herramientas tenéis? ¿Quiénes son vuestros proveedores? ¿Con quién hacéis negocios? Y eso al final, ay, ¿estáis contentos? Sí, ¿os tratan bien? Y eso produce o sea, eso te genera un lead, con lo cual también el cuidar a tus clientes te ayudará a tener más por ejemplo, clientes. ese nivel de relacionamiento que hay entre los CMOs y los directores de compras es completamente distinto. O los TFOs. Sí, 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 efectivamente. Hay que perfilar una estrategia específica también de canales, no solo de contenidos, sino de canales en función de cada uno. Buen día. Soy Emiliano, tengo una unidad de profesionales de marketing de comunidad. Y nosotros trabajamos con ese 5% que mencionaste, ¿no? Que es cuando ya es cliente, la retención. Y algo que vemos es que en los últimos 10 años trabajó mucho con performance. Y después, digamos que ahí se genera leads que para comenzar una empresa, y después para la personalización. Y comunidad, influencer, todavía es importante. Vemos más foco en marca, pero lo que no
aprendí aquí y quería saber la función del product marketing. Eso es algo que también, porque si tienes un producto malo, nadie lo compra. Entonces, no importa cuánto invertís, no importa el posicionamiento que haces, cuando compras un producto o automáticamente o ganas un cliente y enseguida va a la competición y tiene un producto mejor. No vi acá algo sobre product marketing. ¿Eso está dentro del marketing o está con producto? ¿Qué han visto? Ya te hablo de mi experiencia personal. Nuestro product marketing está pegado al producto. O sea, es producto, está la parte de ingenieros que pues, hacen las mejores arquitecturas, el producto, con tal. Product marketing hace principalmente dos cosas. Primero, estudiar qué es lo que se necesita, porque puedes tener un producto buenísimo, pero si lo que hace no lo necesita el mercado, o por muy bueno que sea el producto, no vas a hacer nada. Y luego, una vez que marcas esos requisitos, como digo, hay un equipo de producto más de ingeniería, que son los que construyen eso, pues pensando en la escalabilidad, en la seguridad, en que todo funcione bien. Y luego la otra pata que tiene el product marketing es cómo hacer la estrategia de go-to-market, es decir, cómo posicionar ese producto en el mercado, cómo hay que contar el storytelling de qué es lo que este producto hace, qué beneficios te va a traer y por qué. Y trabaja mucho, por ejemplo, en la verticalización de industrias. Hay productos que son 100% sectoriales, ¿vale? Ahí está bien, pero hay productos, nuestro abanico de productos pues, no están verticalizados a una industria en concreto. Lo que sí trabaja nuestro equipo de Product Marketing es cuál es el mensaje cuando estoy hablando con un sector financiero, cuando hablo con una automoción, cuando hablo con un travel, pues evidentemente el mensaje es distinto básicamente porque los retos y las necesidades de esas organizaciones varían. ¿Vale? Pero para mí está pegado al área de producto. Y hay comunicación, ustedes ven eso. A mí me apareció la preocupación del profesional del marketing por el producto. Creo que más con customer experience, también tiene sentido, el producto trabaja CS, ¿no? Pero tal vez sea eso. Yo lo que sí veo, y hablas del customer experience, es que el director del marketing antes tenía una responsabilidad más ligada a una comunicación hacia abajo, y los últimos 10 años hemos visto que es muy bidireccional, ¿no? El director del marketing o el responsable de marketing tiene una gran responsabilidad respecto al producto, ¿no? Que tiene que ser capaz de trasladar lo que el cliente está diciendo, ¿no? Ligado al customer experience, y tiene que estar en la mesa discutiendo lo que viene, lo que no viene, qué es lo que está funcionando en el producto y qué no. Y de hecho lo ves, como decías, ¿no? Customer Experience sigue saliendo muy arriba para todos los profesionales del marketing, porque es verdad que, o sea, puedes tener la mejor estrategia de marketing, la mejor campaña táctica, la mejor manera de ganar, pero si los básicos de producto, de experiencia de cliente no están, todo lo demás no va a volar, ¿no? Y sí que vemos que está tan ligado como que yo he visto acciones pararse porque el producto no estaba donde tenía que estar y posponerse una vez el producto está revisado. Esto es cada vez más. Pero has abierto ahí una espita muy compleja, porque es verdad que el producto es parte sustancial del marketing, del inicio, ¿no? Una de las 4 P's. Pero no lo digo por este estudio, sino por otro estudio que hacemos para el SIC, en este caso. La realidad es que a día de hoy el departamento de marketing suele estar separado del producto. O sea, no tiene la responsabilidad en la definición del producto. Trabaja con un producto que le dan hecho, en general. Puede, obviamente, prescribir, puede dar inputs y tal, pero la realidad es que el trabajo del departamento de marketing está más digamos, en ese lado hacia las campañas, en vender, en ayudar a vender el producto y no tanto en la conformación, la configuración del mismo. En general, hay excepciones y hay empresas donde el marketing aúna mucho más las 4 P's y los básicos, ¿no? Pero la tendencia no es esa. Pero es una responsabilidad nuestra también. Sí. O sea, yo creo que es una responsabilidad nuestra. Tenemos que estar influenciando en el producto y qué está pasando y qué recomendamos. Sí. Tenemos que estar demostrando el impacto que podemos tener en precio, que impacta en el director financiero. Tenemos que estar en la discusión. Sí, yo creo que esto ya es una conversación que afecta también a la asociación, ¿no? Y marketing está ganando peso, se está acercando, como decíamos antes, seguramente a una visión, digamos, más operativa de su trabajo, pero a la vez también está perdiendo. O sea, por ejemplo, la pérdida a veces de los inputs de la investigación.
que se han ido a veces a otros departamentos y tal, a la parte de atención al cliente que a veces se ha separado de marketing, a la parte de customer experience incluso que a veces se ha independizado. Todo eso son, digamos, herramientas que le aleja un poco de la creación de nuevo producto, de la innovación. Se han creado departamentos de innovación también separados del marketing cuando a priori también tenía. Esto me está haciendo señales como de desconformidad, pero yo creo que hay, cada organización es un mundo y habrá casos de todo tipo, pero bueno, sí que es verdad que, digamos, ese marketing integrador que había antes, que era un poco donde estaba la innovación, donde estaba la creación de nuevos productos, ¿verdad? Se ha ido, como todo en esta vida, sacando, se le han ido quitando especializaciones o disciplinas y eso hace un poco más complicado que influya también en la creación de productos. Esa es mi experiencia. Pero Víctor os puede contestar. No, bueno, yo simplemente dar una visión un poco más optimista, un poco distinta, más arrimando el asco a mi sardina. Vale. Yo creo que el marketing, lo que pasa es que cada vez es más transversal en las organizaciones y es una filosofía de marketing. O sea, a lo mejor estamos hablando de un marketing o un departamento de marketing que ya no es ese departamento que antes había único y exclusivo, sino que empieza a ser una cosa también mucho más líquida, mucho más fluida, y el tema del marketing impregna al final todo, pero no podemos dejar de hablar de marketing. Es decir, que a mí me parece que una organización que no tenga filosofía de marketing, que no esté pensando en el mercado y en las necesidades y en resolverlo satisfactoriamente, pues no es nada. Es decir, que es que hablamos de experiencia de cliente, pero la experiencia de cliente está ligada al producto y a cómo le tratamos y al precio y a un montón de cosas. Quiere decir que al final yo creo que, y esta es la gran reivindicación que hacemos desde la asociación, que el marketing cada vez es un área mucho más estratégica a nivel empresarial. Y creo que eso es, bueno, lo que estamos intentando desde luego reconocer e impulsar desde la asociación, porque en definitiva, hoy lo hemos visto muy recientemente con la pandemia, es decir, desaparecen los clientes y desaparecen las empresas. Oye, no pueden salir los clientes de casa, no vienen, se acabó la historia. Pues es que es evidente que aquí tiene que haber una orientación al cliente y al mercado por encima de todo, y si no, no hay empresa. Y cuando las organizaciones, cualquier organización, hoy en día ya nadie discute que el cliente está en el centro, joder, eso es marketing. Y eso es lo que venimos diciendo de marketing. Estoy completamente de acuerdo. Yo hablaba desde el punto de vista de departamento, pero es verdad que, digamos, que son los cartelitos de los despachos se están rompiendo. Y ya está, ya me Revenue Operation. El Revenue Operation es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo se integran equipos o en la Agile o todas las metodologías que hay de sprint, de trabajo en modo, ¿no? Se están rompiendo esos departamentos y esos silos, pero lo que era el departamento clásico de marketing, o el CMO o tal, sí que es verdad que ha perdido algunas disciplinas y que no influyen como antes en otros. ¿Más preguntas? Bueno, soy Malena y yo estoy acabando la universidad. Entonces, estabais hablando de la inteligencia artificial. Era por si recomendabais algún curso, alguna plataforma por donde empezar a cambiar eso para luego ya entrar en. O si ya hay tiempo. Yo voy a hacer un spoiler ahí, Y mi respuesta va a ser sentada. Sí, también. Ahora tenéis la oportunidad. Sí, exacto. No, sabes, el LinkedIn Learning, aunque no seas Prime Member, ¿no? Digamos, sí que, bueno, pues con todo el boom y la necesidad que hay de reskilling, hay 100 cursos y un certificado concreto de inteligencia artificial que se ofrece de forma gratuita. Sé que hay otros proveedores que también están, digamos, tomando esa responsabilidad de, oye, cuáles son las certificaciones, cuáles son los cursos, pero vamos, está muy bien. Yo he empezado, no he acabado. Pero lo recomiendo y creo que viene bien. Hoy en día está muy accesible a todos, o sea que otra vez responsabilidad nuestra. Sí. De hecho, nosotros somos clientes de LinkedIn en la parte de learning, parte de las formaciones que recibimos como empleados que tengan a través de su plataforma, y concretamente tenemos ahí publicado un curso de Adobe Firefly, que es nuestra inteligencia artificial generativa,
de imágenes, no solo generar imagen a través de una descripción textual, sino también poder hacer acciones como cambiar el fondo, como eliminar un objeto o una persona o sustituirlo por otro, poner a un individuo en otro lugar. Todo esto lo puedes hacer. Os invito a probarlo. Si no tenéis, o sea, se puede, hay un trial, podéis hacer una cuenta de demo. Lo único que te deja siempre la marquita de agua si luego quieres descargarla. Pero es bastante útil. El curso es rápido, es 1 hora más o menos. Yo me lo he hecho y hasta sé hacerlo. O sea, hasta ahora sé usar la herramienta. O sea que el curso es bastante intuitivo. Yo diría por ahí, luego, bueno, supongo que lo habréis visto, ¿no? Hace un par de semanas más o menos se hizo además hiperviral la herramienta esta, creo que se llama mask.io, que es la que te convierte el idioma de los vídeos automáticamente a cualquier idioma. Aquí se hizo viral porque nos dedicamos a hacer memes, pero entrevistaban a la CEO, que es una chica ucraniana. La entrevistaban el otro día en un periódico porque ella es una nómada digital, pero casualmente estaba en Barcelona, ahora mismo está viviendo en Barcelona, y la entrevistaban con este efecto viral. Y decía 2 cosas. Una muy graciosa que decía: gracias a todos los españoles porque me habéis tumbado los servidores. Bueno, os habéis puesto a hacer memes. O sea, no ha habido país en el mundo que haya hecho un uso tan masivo. Ya visteis el Pari hablando de la mandanga en inglés. Bueno, o sea, si no lo habéis visto, de verdad, es para que lo veáis. Pero ella lo que insistía es que esto no es para hacer memes. O sea, que esto tiene fines educativos. Al final hay una cantidad de información en inglés principalmente, y que hay mercados como puede ser Ucrania, que es de donde es nativa esta mujer, que decía que allí pues no todo el mundo tiene la capacidad de aprender un segundo idioma. Entonces, que una herramienta que pueda hacer esto en cuestión de segundos o minutos, con la calidad con lo que lo hace, es lo que hace acercar esa capacidad de formarse a muchos más. Pensar también en el mercado chino, en el mercado de Japón, o sea, también son mercados muy limitados en cuanto a los idiomas. Bueno, en España también igual depende a partir de qué rango de edad. Mis padres y mis abuelos, pues del Hello no los sacas. O sea, tiene ahí muchos fines. Yo creo que ese es otro foco, si quieres tirar hacia la formación ahí, todo lo que tiene que ver también con la inteligencia artificial alrededor de vídeo, va a tener pegada. Y una que está muy relacionada con el marketing y que nosotros empezamos a experimentar desde Adobe, ya tenemos cosillas en beta para clientes nuestros, es generar los copies, las comunicaciones que hacemos a los clientes, poder generarlas en base al sentimiento que quieres provocar en el cliente, en base a la acción que quieres provocar, si quieres que sea una venta, si quieres que sea una retención, si quieres que sea un engagement, y la inteligencia artificial es capaz de, a partir de una descripción que tú le des, modificarte completamente ese texto, ese párrafo, con esos KPIs que tú le estás marcando. Y la verdad es que los resultados son bastante impactantes. Es lo mismo, ¿no? El ChatGPT, yo en lo que lo he usado a nivel personal, pues ha sido para 4 tonterías, pero cómo esto tiene una aplicación en el ámbito empresarial. Y cuando hablamos de esa personalización, dice, ya, pero es que si tengo 15 segmentos de usuarios y me tengo que poner a romperme la cabeza en hacer 15 descripciones o 15 párrafos que enganchen con lo que yo creo que va a enganchar ese individuo, pues, si yo ya creo que es lo que le puede enganchar, deja que la inteligencia artificial te lo haga. Y a partir de ahí itera. La inteligencia artificial, además, la parte buena es que hablamos mucho de inteligencia artificial, pero para mí va totalmente de la mano con el otro palabra, que es el machine learning. Que haya inteligencia, pero que la inteligencia aprenda. Que cuando funcione, aprenda, y cuando no funcione, también aprenda que eso no funciona. Pues una última pregunta. Bueno, yo me llamo Andrea y con lo que estás diciendo ahora, para hacer copies, ¿os fiáis del ChatGPT? Tienes que fiarte. A ver cómo lo digo. Me fío, pero lo contrasto. O sea, es así. Yo le he pedido a ChatGPT que me haga cosas, pero luego lo que me hace lo contrasto. Pues el problema es que ChatGPT coge la información de Internet y todos sabemos qué es lo que hay en Internet. Hay cosas que son verdad y cosas que no lo son tanto. Hay cosas que son más fiables o más accurate y cosas que lo son menos.
Pues, oye, ChatGPT me puede quitar un 60 o un 70% del trabajo que yo tengo que hacer, pero mi responsabilidad es hacer ese 30% de decir, ¿esto es real lo que me está diciendo? O sea, ¿es fiable? ¿Me puedo fiar de ello? Entonces, sí, pero siempre y cuando validemos que lo que nos está dando es correcto. Sí, pensamiento crítico siempre, todo el rato, pero es un asistente, ¿no? Igual que cuando tienes una conversación con alguien, pero vamos, pienso yo, ¿te lo crees o no te lo crees? ¿Lo contrastas o no lo contrastas? Justo. Pues con algo que está. Pero sin duda, oye, pues trabaja con ello como un asistente y te vale para hacer un ping-pong, ¿no? Y darle más vueltas a ese topic. Vale, yo salto aquí como un espontáneo, perdonad. Hay un artículo súper interesante de Pérez Reverte hablando sobre ChatGPT. ChatGPT está pensado para generar conversación y para mantener la conversación. De hecho, Pérez Reverte lo que hacía era una pregunta y repreguntaba y repreguntaba y repreguntaba, y dice, a partir de la cuarta, quinta pregunta empieza a inventarse cosas. Porque lo que quiere es mantenerte en la conversación. O sea, hay que pensar cuál es el objetivo, ¿vale? Y el objetivo de ChatGPT en concreto es mantenerte en la conversación. Por lo tanto, si a partir de un momento se quiere inventar, que se lo inventaba, que puede ver, te había ganado un Nobel y había ganado no sé qué, lo hace para mantenerte en la conversación. O sea, que lo que dicen ellos de contrastar, generar y contrastar, ¿vale? Y os invito a que busquéis el artículo ese para que lo leáis, porque hacía pruebas con él y con amigos suyos, actores y tal, y lo que salía era divertido. Simplemente comentar, y con esto terminamos ya, que tenéis la encuesta para, por favor, responderla, y que abajo hay ahora un café, para si queréis tomar ahora un café abajo en la terraza del espacio, y nada más, daros las gracias a todos. No sé si te he interrumpido, que ibas a preguntar algo. No, nada. Bueno, yo soy Carmen Castillo, de Camagan Abogado. Me ha hecho gracia lo del ChatGPT que he comentado antes, porque yo trabajo en un despacho de abogados, pero no hemos escrito este artículo, sale hoy en expansión, de que el 90% de lo que ChatGPT te ofrece es demandable, porque se retroalimenta de otra cosa que ha escrito otro anterior. Entonces estás copiando. Sí, y ya lo han visto ahí un nicho para empezar a hacer lo que decíamos antes de la autenticidad del contenido. Que justo sale hoy. Así que haces bien en contrastar y cambiarlo un poco. También, Ana Rosa lo hacía. Sin embargo, también es verdad, bueno, hay un dicho que dice donde existe la ley, existe la trampa. Y hay también actualmente aplicaciones bueno, páginas con inteligencia artificial que son para contrastar la información que te da ChatGPT y evaluar qué tanta inteligencia artificial tiene el artículo escrito con la misma pieza. Yo voy a contar nuestra experiencia, después de abogado, llevo marketing y comunicación, y tenemos un blog muy leído además. Entonces, hemos probado a hacer algún artículo con ChatGPT y se hemos dado a un abogado, hemos dicho, lo hemos hecho nosotras desde marketing, no mirado así como... Y si no se lo hubiéramos dicho, hubiera colado un poco, pero comete bastantes fallos todavía técnicos. ¿Vale? Entonces, hemos puesto a prueba a nuestros abogados y tal, y sí que, y le hemos dicho, prepararos un contrato de no sé qué tal, y nos lo ha dado, y se lo hemos dado luego, y no es fiable. Pero hoy, también lo digo, está aprendiendo. Es como un niño todavía, ¿no? Sí. Todavía está gateando. Sí, está gateando. 4 años. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y especialmente a nuestros invitados. Os invitamos al próximo. Gracias.